Última hora en COPE. Estar informado. Y hoy seguimos hablando de ello. El 12 de agosto de 2026 va a pasar a la historia como el día en el que todos miramos al cielo. Íñigo Palomar, buenos días. Y además todos a la vez, en un mismo momento. Sobre las 7:40, 7:48, ha sido esa la horquilla en la que todo el mundo, toda España, se ha detenido para mirar al cielo, para observar ese eclipse. Ha terminado un 12 de agosto que recordaremos seguro toda la vida. El primer eclipse de sol total en más de un siglo, que ha hipnotizado a toda España. Mira. Se fue. Es de noche, ya casi. Pues ahí podemos observar casi toda la secuencia, desde que el sol todavía ilumina un poquito hasta que finalmente observamos esa corona solar cuando la luna ya bloquea totalmente la luz del astro. Aplausos, lágrimas, incluso el asombro de la gente. Escuchábamos ante una belleza inquietante, casi diríamos que alienígena, sobrenatural. Escuchábamos los gritos de la gente precisamente en la Torre de Hércules, en A Coruña, pero creo que no exagero si digo que esto mismo que hemos escuchado ahora pasó en todos aquellos rincones del país en el que, pues con un porcentaje mayor o menor de totalidad se pudo disfrutar del eclipse. Aunque en ciertos sitios, ojo, porque se quedaron sin ver absolutamente nada, ni anillos de diamantes, ni perlas, ni esa corona solar. El chasco se lo han llevado en algunas zonas de Galicia, en la costa cantábrica o en el centro y litoral de Asturias. Al final, ahí los pronósticos más pesimistas se cumplieron y el ansiado cruce del sol y la luna pues quedó oculto por un espeso manto de nubes. Pero bueno, habrá más oportunidades. Te recuerdo que el año que viene tendremos un eclipse exactamente igual en Cádiz, que se podrá ver en Cádiz, en Ceuta y en la ciudad autónoma también de Melilla. Habrá otro más en 2028. Trazará una diagonal, pero esta vez desde Huelva hasta Barcelona, y será un eclipse anular. Oye, y hay gente que ya está pensando en el del año que viene. A mí me ha encantado. Yo el año que viene repito en Cádiz. Me voy a hacer cazadora de eclipses. Yo una sensación de nervios, intranquilidad, pero súper bonito la noche. Muy guay. Pues para mí ha sido una experiencia increíble y sin duda voy a volver a repetirla, no sé, en Cádiz o en Málaga, donde sea el año que viene. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Bueno, y además de los eclipses tenemos que seguir hablando de Ceuta, porque hoy se cumplen justo 2 semanas de la entrada masiva, descontrolada de migrantes. Más de 70.000 personas pisaron territorio español sin que Marruecos lo impidiese. Ahí ahora quedan unas 10.000 personas, según las autoridades ceutíes, y en estas últimas 48 horas han abandonado la ciudad autónoma más de 600 migrantes. Los que se quedan viven en unas condiciones muy precarias, y el Colegio de Médicos de Ceuta sigue avisando de que se está viviendo una catástrofe asistencial, humanitaria, económica y social. Juan Jesús Vivas es el presidente ceutí. La situación en Ceuta es insostenible y que los ceutíes se sienten profundamente preocupados, indignados y abandonados, y que tienen razones para estarlo. Bueno, ahora la prioridad del gobierno español es que los migrantes regresen a sus países de origen, incluso los menores no acompañados, que van a intentar reagruparles con sus familias. Sin embargo, hemos sabido que Marruecos se está planteando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España. Denuncian que cuando los migrantes llegan a nuestro país se les acepta y se les regulariza. Esta crítica al ejecutivo de Pedro Sánchez llega justo en el momento en el que Rabat sigue reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla. Moncloa lo niega y dice que eso no está en discusión. La ministra de Defensa es Margarita Robles. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Bueno, y en Colombia esta última noche el gobierno ha aceptado la entrada al país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, de El Salvador, de Ecuador y de Israel. Sobre el terreno buscan a 400, casi 500 personas que han sido notificadas como desaparecidas. En total ya han muerto al menos 264 personas y casi 3.500 han resultado heridas. La situación, como bien sabes, es muy delicada y Naciones Unidas está preparando fondos de emergencia porque la situación, como te digo, es crítica, es muy seria. No hay suficiente material ni medios humanos para remover
tantos y tantos escombros. Y en los deportes, esta madrugada Rafa Jodar ha perdido las semifinales del Masters 1000 de Montreal contra el jugador norteamericano estadounidense Nakashima, por 2-0. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. COPE, estar informado. Hola ponedor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si es a esta hora la que te incorporas a las 5:05 de la madrugada. Gracias Íñigo Palomar por habernos actualizado la información, pero hay que seguir poniendo las calles con noticias, algo más alegres, positivas, o algunas veces, pues lo mismo, no son buenas noticias, pero sí son noticias humanas, noticias que nos llegan al corazón y algunas esperanzadoras. No sé si eres de la generación de la EGB, yo estoy segura de que es muy probable de que alguno de tus juguetes favoritos, o de tus hermanas, o de alguno de tus hermanos, era la Barbie. Esa muñeca de proporciones perfectas, que lo mismo era azafata, veterinaria o peluquería. Yo tenía un montón, la verdad, me encantaba jugar con ellas. Y era una manera, además, de incentivar pues, a las niñas a cumplir todas sus metas. Ahora Barbie también sigue concienciada con la sociedad actual, y de ahí que los últimos lanzamientos no tengan que ver con una profesión en concreto, sino más bien están relacionados con la diversidad. Por eso la última Barbie, que salió al mercado en 2026, es autista. Está diseñada con la mirada pues ligeramente desviada hacia un lado para evitar así el contacto visual. Sus codos y muñecas están articulados para permitir que haga movimientos repetitivos, como el aleteo de manos, y lleva auriculares para que el ruido excesivo no le moleste. Su objetivo es aportar su pequeño granito de arena para hacer que personas con este trastorno se integren cada vez más en la sociedad. Y es que hoy te voy a hablar de este tipo de personas. Lo voy a hacer porque hay un libro que se llama El niño invisible, que cuenta la historia de Pepito. Él es un alumno con discapacidad que, aunque es aceptado por su clase, poco a poco se va volviendo invisible porque sus compañeros no le integran totalmente en su día a día. El niño, digamos que es respetado, ¿no? No se meten con él, no le hablan mal, pero tampoco cuentan con él para sus juegos o para lo que hagan. Y poco a poco este niño empieza a desaparecer, a volverse invisible, pues por eso, pues porque no le hacen caso. Y ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? Le surge la chispa de empezar a reflexionar un poco por qué ha desaparecido el protagonista. Ella es Mónica Mir, a la que estás escuchando, directora de la Fundación Best Buddies en España e impulsora de la publicación de este precioso cuento. Hace 4 años, ella y su marido decidieron implantar esta institución en nuestro país porque vivieron una situación muy similar a la que podemos leer en este cuento. Su hijo mayor tiene una discapacidad intelectual y también poco a poco comenzó a hacerse invisible, como nos cuenta ella misma en COPE. Al principio teníamos miedo a que le dejaran solo en el cole, a que no tuviera amigos, que no pudiera, pues compartir con nadie, ¿no? Y poco a poco veíamos que eso empezaba a suceder realmente, que no era un miedo infundado. Mónica entró en contacto con otras familias que estaban en su misma situación y se animó finalmente a crear esta fundación que lo que promueve ante todo es fomentar las actividades de ocio inclusivo para todas las edades y para todas las personas. Que muchas veces nos centramos en estos niños en la parte terapéutica y académica, ¿no? Los papás, pues claro, nos preocupamos de que aprendan, ¿no? A leer, a escribir, a sumar, a restar, para que sean autónomos en la vida. Efectivamente, es absolutamente necesario. A veces también descuidamos un poco esa parte social y es que es fundamental porque es la salvaguarda de su salud mental y su bienestar y su autoestima. Bueno, hay que decir una cosa, el resultado no ha podido ser mejor. Yo lo que noto con mi hijo es que es un niño feliz y es un niño que se siente querido y que siente que tiene amigos y habla de sus amigos y lo hace con brillo en los ojos, ¿no? No sé cómo habría sido sin esto, pero sospecho pues que se sentiría mucho más solo y poco apartado. Cada actividad está diseñada por terapeutas ocupacionales para que todos los niños, tengan discapacidad o no, puedan participar en igualdad de condiciones sin que nadie les mire mal. Además, los talleres están divididos por edades y hay un programa llamado One to One
en el que personas con y sin discapacidad de entre 16 y 26 años entablan amistad y se comprometen a verse una vez al mes. También colaboran con colegios, dándoles asesoramiento y diseñando herramientas para usar en el aula, como este libro, El niño invisible. Quisimos sacar este cuento como una herramienta educativa para niños y niñas con o sin discapacidad, para sus familias, para los docentes que puedan utilizarlo también en los coles, para que entiendan un poco qué es lo que se siente, ¿no? Estando al otro lado, y que con pequeños gestos en realidad podemos hacer sentir muy bien, ¿no? a estos niños. Y es que, como dice Mónica, son pequeños gestos, pero hacen muchísimo bien a estos niños. Son las 5:10 de la madrugada, 4:10 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles. Y lo vamos a hacer en este día, que es 13 de agosto ya del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hoy es Santos Ponciano e Hipólito Mártires y Gertrudis Consagrada. Como digo, te saluda Beatriz Calderón, pero es que aquí a mi ladito tengo a Jacobo Jimeno. ¿Qué tal? Qué bien has dicho ahora el nombre, ¿eh? Muy Jacobo Jimeno, ¿no? Es que es complicado, yo creo. Yo qué sé, es que has mezclado ahí muchos... Ya, es complicado. Estás como para tener unas anginas. Esperemos que no. Para dar el nombre. Oye, cuéntanos de qué estamos hablando en Facebook, que hoy has llegado por los pelos, Hay que decirlo todo. Tenemos un problemón con Jacobo. Hoy ha habido complicaciones, pero no ha sido un bulo, Bueno, hoy estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De bulos, de mentiras, y por eso estamos preguntando a los ponedores si te han mentido alguna vez. ¿Cómo llevas que te mientan? Si eres de los que se lo cree todo, o si eres tú el propio mentiroso, que admites que mientes constantemente. Por eso queremos que nos cuenten y que leeremos los mensajes aquí que nos están llegando. Perfecto, claro que sí. Nada, vamos a conocer todo lo que nos están contando los ponedores hoy en nuestro Facebook y también en nuestro teléfono de WhatsApp. Pero, hombre, hasta las 6 de la mañana más cosas de las que tenemos que hablar. Sí, porque en los próximos minutos escucharemos al doctor Darío Fernández. Nos va a contar los problemas que puede sufrir nuestro sistema digestivo por las condiciones climáticas que vivimos en verano. Y es que no solo el calor influye en nuestra salud, Bea, también los horarios y las comidas, que nos van a decir a nosotros, son elementos esenciales. Además, te vamos a hablar de algo que ocurre durante esta época en muchas localidades. Y es que muchos pueblos están de fiestas y nosotros las vamos a vivir con sus vecinos. También seguiremos viajando con la máquina del tiempo a través de historias relacionadas con el tema que ha eclipsado esta semana. Hombre, ¿sabes a lo que me refiero, no? Un poquito. Un poco, ¿no? Al eclipse que acabamos... Creo que estoy informada. Estás informada, del tema, sobreinformada. Al eclipse que acabamos de vivir y que ha sido algo histórico. De hecho, podríamos hablar de saturación, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora va a llegar un poco de relajación, ¿no? Mañana seguiremos hablando todos de cómo has vivido el eclipse y luego ya... Bueno, y como histórica también es la canción que vamos a escuchar hoy, Bea. Venga, genial. De esto hablamos en un ratito. Ahora te tengo que decir que si me estás escuchando a las 5:12 de la madrugada es porque es un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Whispering the words melt everyone.
Buenos días, Bea y equipo. Aquí un ponedor, soy Carlos de Villa del Prado y bueno, yo no miento para salir de algún lío, no soy un mentiroso para ocultar algo. Yo más bien soy para gastar bromas, sí suelo contar alguna mentira y me la invento y bueno, pues echas una risa, pero nada grave. Pero sí tengo un amigo, porque yo tengo una capacidad, es un don que tengo, un superpoder tonto, que sé que me están mintiendo, pero estiro, claro. Y a ver hasta dónde llega. Y hay gente que llega muy lejos. Yo tengo un amigo que no le dice la verdad ni el médico, vamos, ni cuando se va a confesar. Y ese, pues yo les tiro todo lo que puedo y llega bastante lejos. Así que nada, un saludo y ¡soy ponedor! Sí, alguna vez me ha pasado lo que ha contado este ponedor, de que estás viendo que la persona... No, que alguna vez me ha pasado que la persona me está mintiendo y entonces yo le digo, bueno, y entonces ahí es donde acabasteis. Y le hago preguntas a ver cómo es capaz de seguir hilando la historia. Hasta que ya dices, oye, estoy siendo un poco malvada, ¿no? Y paras. Yo ya cuando veo que la persona empieza a flipar o desvariar es cuando digo, voy a parar porque al final me termina contando que ha visto a ET. O sea, va a llegar un momento en el que va a contar algo tan increíble que ni él mismo se va a creer la mentira que me está contando. Ya no se puede aguantar. Bueno, lo de los bulos, las mentiras. Yo no sé si tenemos algún ponedor que es un mentirosillo. Tenemos muchos mensajes. Pedro nos dice que bueno, que lo que lleva de vida, alguna vez me he inventado algo para salir del paso, pero nada importante, solo ir con la verdad por delante, aunque a veces duela. Claro, porque es que a veces hay mentiras que son un poco piadosas, ¿no? Bueno, hay muchas mentiras que son piadosas. Hay muchas veces que uno se ve obligado a mentir para no preocupar, por ejemplo. Yo no soy muy amiga de las mentiras, pero sí que reconozco que una buena mentira... El sincericidio también tiene sus riesgos. Quiero decir, hay gente que es tan sincera con todo que lo mismo... hace un poquito de daño. Pues mira, un clásico con la familia. Rodri nos dice, muy buena gente ponedora, pues como buen Escorpio, soy bastante desconfiado según qué tema, por ejemplo, cuando prometen hacerse rico en 2 días o adelgazar 20 kilos en una semana. Pues temas así que te encuentras en internet, ¿no? Sí, esos son bulos. Y dice, ¿me he mentido alguna vez? Mentiras piadosas, en plan, me pregunta mi novia, ¿llevas a mi madre en el coche a mirar un mueble que quiere comprar? Y yo respondo, será un placer llevar a mi querida suegra a esa tienda a ver, cargar y montar ese mueble tan bonito. Y vamos, pues eso. que la vas a llevar, aunque que no me sea apetece, que lo hace por amor. Tenemos también mensajes, porque yo he pedido algún que otro mensaje si nos hablaban del eclipse. Vamos a ver si tenemos. Soy Ramón de Carlet, Valencia. Desde mi terraza, vivo en una casa. He visto perfectamente todo el eclipse. Maravilla. Ha sido maravilloso con mi hija, Qué mi bonito. mujer y mi chico. Maravilloso. Saludos a todos. Soy un ponedor. Es que ha sido realmente de las cosas más bonitas que he visto. O sea, merece tantísimo la pena haber al final, bueno, pues ido a verlo. Tenemos, creo que, otro mensaje también del eclipse. Me parece que había otro mensaje. No le tenemos localizado ahora mismo. Bueno, si luego podemos, llegará, ¿no? sí. Si luego podemos, lo escuchamos. Así llegamos a las 5:19 de la mañana. Ya sabes que nos puedes dejar tú también, tu mensaje si quieres, en el 662-942-605. Pero a esta hora tenemos que irnos a hablar de fiestas. Estamos en pleno mes de agosto y eso, pues en muchísimos lugares de España significa una cosa, que han empezado las fiestas del pueblo. Durante unos días las calles se engalanan, las plazas se llenan de música y de gente y aparecen de nuevo esos familiares y amigos que durante buena parte del año pues se encuentran lejos. ¿Y cómo lo disfrutan los ponedores? Pues lo mejor es que se lo preguntemos a ellos. Yo voy a las fiestas de mi pueblo porque es el único momento del año donde nos juntamos todos los amigos, y porque son las mejores fiestas del mundo. Me parece muy interesante y al final es una tradición los toros. La procesión con la patrona para la apertura de la feria. No hay persona que no disfruten las fiestas de los pueblos, o sea, fiestas de pueblo son maravilla pura.
Al final las fiestas suponen una transformación que se repite cada verano y que convierte a pueblos que durante el invierno pues viven a un ritmo muchísimo más tranquilo en lugares llenos de actividad, de encuentros y de celebraciones. Y quizá lo más interesante es que las fiestas no empiezan cuando suena la primera canción de la orquesta, ni terminan cuando se apaga la última verbena. Para muchos vecinos empiezan muchísimo antes, cuando en el trabajo se cuadran los turnos, cuando se reservan esos días de vacaciones o cuando alguien se organiza para recorrer cientos de kilómetros y volver al pueblo del que salió hace años. Y esa vuelta tiene mucho que ver con la propia realidad de estos pueblos, Jacobo. Sí, Bea, lo decíamos, durante los meses de invierno muchos pierden población y algunas de sus calles quedan prácticamente vacías. Pero el verano, lo bueno es que cambia por completo ese paisaje. Las fiestas actúan como un punto de encuentro para quienes siguen viviendo allí y para quienes se marcharon, y durante unos días consiguen reunir en un mismo lugar a personas que el resto del año pues están separadas por cientos de kilómetros. Además, estamos hablando de una época del año en la que los desplazamientos aumentan de forma considerable. Solo este mes de agosto, la Dirección General de Tráfico prevé más de 54 millones de desplazamientos, y muchos de esos viajes tienen como destino una localidad concreta y una fecha marcada en el calendario, las fiestas del pueblo. Muchas de ellas tienen su origen en acontecimientos históricos, ciclos agrícolas o celebraciones religiosas. El 15 de agosto, por ejemplo, con la fiesta de la Virgen de la Asunción, alrededor de 1.200 pueblos celebran sus fiestas, aprovechando el único festivo nacional del mes. Algunas han conseguido incluso el reconocimiento como fiestas de interés turístico nacional o internacional. Pero más allá de su origen, todas tienen algo en común. Durante unos días consiguen recuperar una vida que durante el resto del año está dispersa. Son muchos los ejemplos. Para entender lo que supone, nos vamos hasta Socobos, en la Sierra de Albacete. Allí celebran las fiestas mayores en honor a la Virgen de la Asunción. Su alcalde es Francisco García Martínez. Él nos cuenta por qué no hay que perdérselas. Las tres cosas principales que yo destacaría, ¿no? Las fiestas como son las de Socobos, por supuesto, son la apertura de las fiestas, ¿no? Un elemento, un momento muy importante, ¿no? Con no solamente con el pregón, sino con la procesión en honor a Nuestra Señora de la Asunción, y que es un momento entrañable. También, por supuesto, los encierros, que es algo tradicional en esta zona, y las verbenas por las noches, la fiesta, la música y los grupos tocando. Este municipio pasa en apenas unos días de sus 1.640 habitantes censados, empadronados, a superar los 3.200. Es decir, prácticamente duplica su población habitual. Y en Socobos, como ocurre en tantos otros municipios, este aumento de la población pues tiene también una consecuencia directa sobre la economía local. Los bares están cada vez más, están todos llenos, casas rurales, y eso pues al final le da una vida, que es lo que dice la gente cuando está en la fiesta, que ya que estuviera todo el año el movimiento de jóvenes, mayores, gente que hace tiempo que no ve. Lo decía el alcalde, durante esos días no solo aumenta el número de personas que viven temporalmente en el municipio, también aumenta el consumo y se genera una actividad pues que para algunos negocios y trabajadores resulta clave. Los bares y restaurantes reciben más clientes, las calles se llenan de puestos y atracciones y los feriantes hacen, nunca mejor dicho, el agosto, recorriendo el país intentando llegar a todas esas celebraciones que se concentran durante el verano. En algunos municipios la facturación local puede aumentar hasta un 40% durante las semanas festivas. Y no hablamos únicamente de grandes negocios. Hablamos de pequeños bares, restaurantes, vendedores ambulantes y personas que dependen de que durante unos días el pueblo vuelva a llenarse. En Baños de la Encina, en Jaén, Arturo está al frente del Mesón Santos. Allí se celebran las fiestas del emigrante y el bar se convierte, como ocurre en tantos pueblos, en uno de los principales puntos de encuentro. Para la hostelería es un impulso que viene pues llamado por las actividades que hacen desde el ayuntamiento, que viene gente de fuera. Se nota que hay más movimiento, que hay más jaleillos, sí, y la gente sale con alegría y tienen ganas de disfrutar, de compartir las familias que no están juntas durante todo el año. Porque el verdadero espíritu viajero de las fiestas patronales la tienen los feriantes y los vendedores ambulantes. Recorren el país instalando atracciones, tómbolas y puestos de comida rápida, adaptándose además a un estilo de vida nómada y de gran esfuerzo físico. José Luis Pombar vende quesos y otros productos lácteos por todo Galicia, recorriendo cada verano hasta 10.000 kilómetros. Lo has oído bien, 10.000, aunque no todos son las ventas, hay más allá. Primero nosotros buscamos la venta, entonces hay pueblos donde la venta es importante y eso pues es para nosotros muy importante, pero también tan importante como esa puede ser el que la gente te está esperando realmente, que llegas al pueblo y llegas a la feria, llegas a la fiesta y la gente realmente está esperando que lleves el producto que a ellos les gusta. Claro, es que si nos quedáramos solamente con el impacto económico estaríamos contando una parte pues muy pequeña de esta historia.
historia. Porque la pregunta más importante es, ¿qué hace que alguien quiera volver todos los años a un lugar en el que ya no vive? ¿Qué tiene una fiesta para que una persona reserve sus vacaciones con meses de antelación o recorra cientos de kilómetros solo para estar unos días en el pueblo? Y la respuesta aparece cuando dejamos de mirar las fiestas como un conjunto de actividades y empezamos a mirarlas como un momento de reencuentro. Un reencuentro que se produce alrededor de muchas cosas, pero una de las más importantes, como acabamos de escuchar, es de la comida. En las fiestas de muchos pueblos son los propios vecinos quienes cocinan, muchas veces como voluntarios, y preparan platos para decenas o cientos de personas. No se trata solo de alimentar a quienes participan en la celebración, sino también de recuperar una costumbre que reúne a distintas generaciones alrededor de una misma mesa. En la parroquia de Mandrás, en la provincia de Orense, Juan Carlos Castro lleva más de 7 años cocinando en las fiestas vecinales. Queremos preguntarle precisamente por esa parte menos visible de la celebración. Entre todos nos ayudamos unos a los otros. Suelo hacer paella o carne richada o carne cocida también con patatas. Se va variando el menú según el año. Mi especialidad es la paella. Eso es lo mío. Todos muy contentos y además se apuntan al bombardeo y lo pasamos genial. Porque se junta el pueblo y alguno más de que no es del pueblo. Yo me lo paso bien cocinando. Me gusta cocinar mucho. Siempre me gustó la cocina. Y de pequeño me enseñaron a cocinar y así me animé en las fiestas del pueblo. Y después de la comida llega otro de los momentos en los que el pueblo vuelve a encontrarse, la noche. Las verbenas forman parte de la memoria de muchas generaciones y aunque desde fuera puedan parecer simplemente unas horas de música, detrás hay un trabajo que empieza mucho antes de que los vecinos ocupen la plaza. Las orquestas pasan el verano viajando de una localidad a otra, con montajes, pruebas de sonido y desplazamientos que convierten las fiestas en una temporada de trabajo especialmente intensa. Cuando llega la noche y se levanta el telón, la plaza se convierte en el centro de la vida del pueblo y allí terminan coincidiendo personas de edades muy diferentes. Los jóvenes, obviamente, pues ocupan las primeras filas. Los mayores esperan sus canciones. Y entre unos y otros aparecen pasodobles, bachatas, rock o clásicos que forman parte de la memoria de varias generaciones. Diego Moreira es cantante y encargado de la orquesta Panorama, una de las más conocidas de nuestro país. O sea, para nosotros siempre es un placer y un orgullo. Al final, llevar alegría y durante estas 3 horas que dura nuestro show, pues que la gente desconecte, baile, se junte con a lo mejor la gente que no vio el resto del año, porque al final cada uno tiene su vida y su trabajo, y como que la verbena es el lugar de unión, ¿no? De los vecinos, de la gente de los pueblos cercanos que siempre se acerca a esa verbena, y para nosotros, pues, amenizar ese momento pues es muy especial. Y algo parecido sucede con las charangas, que no necesitan siquiera un escenario para conseguir que el pueblo se ponga en movimiento. Pueden aparecer por la tarde, durante la madrugada, incluso a primera hora de la mañana, y tienen esa capacidad de arrastrar a la gente porque forman parte de un ritual que todos reconocen. Basta con escuchar las primeras notas para saber qué está ocurriendo y para recordar que por unos días el pueblo funciona de otra manera. Es un ritual que tiene mucho que ver con las peñas, porque son precisamente ellas las que consiguen que muchas de esas costumbres se mantengan y que las nuevas generaciones empiecen a hacer las suyas. En ellas se encuentran quienes viven todo el año en el pueblo, con quienes regresan en verano y también los más jóvenes, con quienes llevan décadas celebrando las mismas fiestas. No hace falta demasiado para construir ese espacio. Vea, muchas veces se aprovecha lo que hay, se recuperan muebles, se acondiciona una casa o un local y sobre todo se ponen en común las ganas de celebrar. Lo importante no es el lugar, sino las personas que lo convierten en suyo. En Valdezate, en el sur de Burgos, viven apenas 115 personas, pero el tamaño del municipio no impide que sus fiestas de la Virgen y San Roque tengan una gran participación. Allí, las peñas tienen un papel fundamental en la organización y en mantener vivo ese espíritu de encuentro. Al final, una peña es eso, juntarse un grupo de amigos de toda la vida, decidir un nombre y salir a disfrutar. Sayoya Moral tiene 23 años, ella es presidenta de la Asociación de Peñas del Pueblo y miembro de la Peña Las Divinas. Ella representa además a una generación pues, que ha crecido con estas fiestas y que ahora empieza a asumir la responsabilidad de organizarlas.
hemos crecido todas juntas, somos en este caso una peña solo de chicas, pero aquí las peñas llevan, vamos, desde pequeños hasta que se hacen viejecillos, pues hay muchísimas peñas. Ahora igual estamos en la plaza 300 personas. Es una pasada como en la Semana Cultural crece el número de habitantes de Valdezate. Antes había igual grupos, pero a raíz del 2023 que nos juntamos unas cuantas peñas, ahora mismo igual hay 25 peñas que cada año se van sumando, se van haciendo su uniforme de peñas, el peto, la camiseta, la sudadera. Y cuando hablamos de quienes regresan al pueblo, hay una historia especialmente importante, la de aquellos que un día tuvieron que marcharse, personas que dejaron atrás su localidad para buscar trabajo o una vida diferente en otra ciudad, y que aunque hayan pasado muchos años, siguen manteniendo un vínculo con el lugar en el que nacieron. En Hervás, en Cáceres, ese vínculo tiene incluso un momento concreto dentro de estas fiestas, el Día del Ausente. Se celebra en la ermita de San Andrés, e incluye una misa y una degustación de dulces tradicionales, pero sobre todo sirve para reunir a quienes tuvieron que abandonar el pueblo y que encuentran en estas fechas una oportunidad para regresar. La celebración está organizada por la Asociación El Ausente, fundada en el 90, y hay algo especialmente significativo en la forma en la que se definen. No hablan de migrantes, sino de ausentes. Margarita Matas es tesorera de la asociación. Nace pues por una inquietud de los que tuvimos que irnos fuera por asuntos de trabajo casi siempre, que fueron muchísima gente de este pueblo. En mi caso, mis hermanos fueron para Asturias, yo fui para Asturias en pos de ellos, luego acabaron yendo mis padres para allí también, pero nunca hemos dejado de venir al pueblo. Se hace en esta fecha para que coincida que venga más gente de las que estamos fuera. Después de todas estas historias, se entiende que las fiestas de los pueblos son mucho más que unos días de celebración. Son el momento en el que quienes se fueron regresan, quienes se quedaron recuperan a los que faltaban y las distintas generaciones vuelven a compartir unas costumbres que forman parte de su historia. Porque cuando termina la última verbena y las calles se quedan tranquilas, la fiesta se acaba, pero no ese vínculo con el pueblo. Hemos hablado de fiestas, ahora hay muchísimas localidades en nuestro país que están celebrando y nosotros tenemos que seguir poniendo las calles a las 5:32 de la madrugada. Lo hacemos con Íñigo Palomar, que no sé si está de verbena. Estoy a punto. ¿Estás para fiesta o no? Menos de 48 horas para irme de vacaciones. Ay, qué bien. Qué ¿Dónde te maravilla, vas? Pues me voy a ir al delta del Ebro, ahí a las tierras del Ebro, al sur de Tarragona. Genial. Y luego me iré a la montaña. Todo en Cataluña, ¿no? Todo en Cataluña, sí, sí. Es que lo bueno de Cataluña es que tienen todo, ¿eh? Tienen Sí, mar, me quedo montaña, ahí. puedes esquiar. Bueno, como yo vivo en Madrid, como bien sabes, aquí en Madrid y tengo a la familia lejos y a los Aquí amigos lo que de tienes la es zona. trabajo. Claro, aquí en Madrid es trabajo, Cataluña es pues Es esbarjo, pasarlo bien. ocio y familia, claro. Entonces aprovecho para estar lo máximo posible con ellos. Normal. Y descansar, Genial. sobre todo descansar. Vas a descansar mucho, Oh. tienes previsto. No me pinches, Beatriz, porque Es que no estoy duerme. agotado. Tenemos aquí al niño que no... Bueno, es que no uno duerme. ya es joven, pero uno... Se resiente con ese horario. Claro, si no descansas, pues uno al final llega con las pilas... Bueno, tú no te preocupes, que nada, lo mismo recuperas un horario normal. Vamos a ver, Íñigo Palomar, ¿qué tenemos Pues en ¿qué este vamos día? a tener? Análisis Pues, de eclipse, supongo. Pues eclipse, Ceuta. eclipse y eclipse. Lo de Ceuta también lo tocaremos porque, hombre, la imagen de Margarita Robles es muy impactante. Tenemos a un ministro marroquí diciendo que Ceuta y Melilla es española, que no es ninguna novedad porque ellos lo vienen defendiendo siempre. El gran Marruecos ese que se lo han sacado de la manga porque no existió. España... Ceuta y Melilla eran españolas mucho antes que existiera Marruecos. que existiera el reino de Marruecos y sus precedentes. Antes fueron portuguesas Ceuta y Melilla. Bueno, que no tiene ningún sentido ese gran Marruecos, lo vamos a analizar. Margarita Robles en Ceuta diciendo una obviedad, que Ceuta y Melilla son españolas, que, hombre, cuando tiene que ir un ministro a decir y a recordarte que Ceuta y Melilla son españolas, hombre, pues empiézate a preocupar. Y luego esas escenas con los vecinos, que estuvo muy bien a mi entender Margarita Robles. Pero claro, estuvo muy bien. Empática, y es importante. Claro, estuvo muy bien, pero destacamos lo bien que estuvo por una cosa que es normal. Que un responsable público, cuando hay gente que sufre, baje a la calle a estar por la gente que sufre. No como Pedro Sánchez o como otros ministros que se han dedicado a estar en una especie de altar sin bajar a ver cómo está la gente, los vecinos de Ceutíes, diciendo desde el primer día que hay normalidad. Pero ¿cómo alguien puede decir que hay normalidad en esas calles? Si están las playas atestadas. Si hay personas... Es que no es normal, hay la situación personas no es normal. deambulando, hay reyertas por... No es normal, pero a todas luces, cualquier persona que haya visto un informativo estos últimos 15 días verá que la situación en Marruecos, en Ceuta, y... no es normal, ni mucho menos. Pero bueno,
bien Margarita Robles por hacer una cosa que es normal, que es ir a los sitios donde suceden las crisis y hablar con la gente que sufre esas crisis. Es que es una de las ministras que menos odio e ira genera, entonces se puede permitir el lujo de darse un paseo. Hay otros que si se pasean, lo mismo ocurre una desgracia. Pues lo mismo hay que hacerse. Entonces, pues claro, lo mismo hay que preguntarse. Lo digo así, como dato. Pues lo mismo hay que preguntarse por qué unos pueden y otros no. Claro. Igual que Margarita Robles ha acordado con el Partido Popular una comparecencia en el Senado para el próximo martes, que ya estaba anunciada, el próximo 18, y parece que tenemos que ver si se confirma o no, porque Moncloa ni confirma ni desmiente, porque yo creo que al gobierno no le hace ninguna gracia que tanto Marlaska como Álvarez hayan dicho que no, hayan ninguneado al Senado y no vayan a comparecer. Y luego está Margarita Robles, que bueno, que es que actúa como una ministra normal, que sí, es comparecer, ¿no? Cuando se le pregunta. Va por libre, hace cosas normales de ministra. Si la oposición, el partido más votado de España, el que tiene una mayoría absoluta en el Senado, te dice que comparezcas porque hay una crisis que afecta a tu cartera, pues tú compareces. Lo que no es normal es ningunear al Senado, como si el Senado no fuera también la representación de la soberanía popular de nuestro país. Pero bueno, que ya sabes cómo Sánchez se refería a Margarita Robles, te acordarás, en esos WhatsApps con José Luis Ábalos. Esta pajarraca o esta pajarita. Pues tú imagínate que es que todo es un panorama. Sí. Todo es un panorama el que vimos ayer. Qué cosa tan bonita. Qué maravilla, qué maravilla. Yo estoy preocupadísimo. Porque en la curiosidad mató al gato y la curiosidad me puede dejar ciego, porque hubo un momento en el que jugué con las gafas y estoy preocupadísimo porque sabes que los síntomas de daño ocular no... No, hasta dentro de un año, lo mismo. No, un año, no, hombre, no, 48 horas. No, en 48 horas puedes ver lo mismo chiribitas y cositas así. Un año después... En un año te puedes quedar ciego. Que no. Como un año me quede ciego, caduca. Tengo que decir una cosa. Palomar, no paras de radio, Puedo decirte una cosa, Palomar. En casa del herrero, cuchillo de palo, porque te has pasado toda la semana dando las recomendaciones y al final el que se ha quitado las gafas eres tú. A ver, ¿sabes qué pasa? Que no tenía gafas. Bajé ayer a farmacias. O sea, madre que lo trajo. A 2 farmacias, no tenían, obviamente... Como si fueran mascarillas, ¿no? Exacto, no tenían gafas porque no se les habían acabado. Oye, me han contado que aquí en Herrera en Cope dieron unas gafas. Ya, pero aquel día yo veía el eclipse muy, muy lejos y las no dejé cogiste por ahí. las gafas. Sí, exacto. Y bueno, y al final me las dejó una chica, pero claro, en el momento del clímax, del culmen, ella quería ver con sus gafas el eclipse. Claro. Y me las arrebató. Claro. Entonces yo hice como así. Que las dejo, pero hasta el momento. Claro, yo como entreabrí los ojos. O sea, Palomar fue a ver el eclipse sin gafas, vio todo el eclipse, menos la parte importante, que no tenía gafas. Y trató de mirar todo mal. Y ahora intento decir que lo que molaba era ver el entorno, cómo cambiaban los colores, cómo se escondían los pajaritos. Pero y es verdad que también estaba muy bien, pero hombre, el eclipse fue espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues mañana nos vemos. ¿Nada más? Y mañana nos vemos. Mañana es mi último día. Mañana es tu último día, ¿eh? Sí. Genial. Mañana te despedimos para que te lo pases bien. Llama al pulpo. No, el que está de vacaciones es el pulpo. Bueno, pues llámalo y así nos despedimos. No creo que podamos contactar con él. Está desaparecido. Ya hablo yo porque veo que tú... Hasta mañana. Hasta mañana. Esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos tiene eclipsados. Vamos, esto es un chiste a lo Matías Prats. Estamos viajando con el eclipse y con nuestra máquina a través de canciones relacionadas con un fenómeno astronómico que nos ha maravillado. Y hoy toca trasladarnos hasta 1991, cuando Tom Petty junto a su banda lanzaban The Dark of the Sun. La canción explora un tono de ensoñación y nostalgia existencial, dejando atrás pues los días de confusión, y se pregunta por el más allá y por las constelaciones. Lo escuchamos. Of the sun, will you save me a place? Give me hope, give me comfort, get me to a better place. I saw you sail across the river, underneath Orion's sword. In your eyes there was a freedom I had never known before. Hey, yeah, yeah. In the dark
Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE. Estar informado. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok. Busca COPE y escríbenos. Para entender el día, hay que encender la linterna. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Pues provoca que los mercados puedan vivir un verano de vaivenes. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Y ahora lo que toca es adentrarnos o entrar en la consulta médica. Aunque el verano es una de las épocas pues, más esperadas del año, todos reconocemos que los cambios de rutina, las comidas al aire libre y las altas temperaturas invitan pues, a disfrutar más del tiempo libre. Sin embargo, estos cambios también pueden influir de forma negativa, podría decir yo, en la salud digestiva. Las olas de calor, el viento extremo y seco, los cambios de presión atmosférica alteran el sistema nervioso autónomo y retrasan o aceleran el tránsito intestinal y hasta la actividad de la vesícula biliar. Somos muy sensibles a los cambios climáticos y quien más lo acusa en nuestro cuerpo es el aparato digestivo. De este tema nos va a hablar hoy el doctor Darío Fernández, experto en el tema, tanto que forma parte de uno de los capítulos del libro que va a publicar en octubre y que se titula Climatados. Si sentís que sois personas meteorosensibles, podéis pedirle cita en su consulta en la Clínica Legazpi, en el número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid, o llamándole directamente a este número de teléfono, 639-679-400. Muy buenas noches, Darío. Hola, bueno, ¿qué tal, Darío? Pues muy bien. Oye, ¿por qué afecta tanto el verano a los problemas digestivos? Pues mire, porque en estas épocas aumentan mucho las temperaturas o el viento es muy seco, muy caliente, y en esas circunstancias el cuerpo prioriza mecanismos para regular la temperatura corporal, lo cual pues, puede modificar ciertos procesos digestivos. Nuestras tripas, para hacer su trabajo, necesitan una humedad y una temperatura apropiadas. Y además, durante el verano, pues, como os he comentado, suelen producirse cambios importantes en los hábitos diarios. Variamos los horarios de comida, mayor consumo de comida fuera de casa, incremento de bebidas frías, refrescos, alcohol, menos hidratación de la necesaria, viajes, y todos estos factores pues van a alterar el equilibrio digestivo y favorecer la aparición de molestias. Entonces yo entiendo que las olas de calor que estamos padeciendo últimamente no son positivas para la gente que sufre de estreñimiento habitualmente. Claro que no, porque además estas olas de calor producen una deshidratación y esta pérdida insensible de agua a través de la sudoración, de la respiración y la piel, pues hacen que el intestino se absorbe agua y las heces se deshidratan, se secan y dificultan el paso al avance por nuestras tripas y por lo tanto el estreñimiento. Estos cambios bruscos de edad producen un verdadero estrés térmico y hormonal y en pocas horas pues desequilibran el sistema nervioso autónomo, los neurotransmisores. Y pues esto con los cambios de dieta pues altera los patrones reguladores de la evacuación, disminuye el tránsito intestinal y terminan acentuando ese estreñimiento que ya se tenía previamente. ¿Cómo afecta el calor a las personas que padecen de colon irritable? Pues el clima y estos cambios meteorológicos, sobre todo en verano, influyen significativamente en todos los síntomas del síndrome del colon irritable, porque hay una estrecha conexión entre el sistema nervioso y la microbiota intestinal y los mecanismos que regulan nuestro cuerpo, aunque es verdad que el clima no lo causa, pero estas variaciones bruscas de temperatura y de presión sí
Esta falta de hidratación pues puede provocar calambres, dolores abdominales, hasta hinchazón en la tripa. Y el calor extremo, pues ¿qué sabes lo que hace? Que hace que el cuerpo redirija el flujo sanguíneo hacia la piel para enfriarnos y produce un déficit en el riego sanguíneo del sistema digestivo. Con lo cual, pues esto pues puede producir más riesgo de alteración de electrolitos, más diarrea, más estreñimiento y además los vientos fuertes y continuos incrementan los niveles de cortisol y adrenalina debido también a ese ruido constante, pues provoca una incomodidad que física que aumenta el estrés y hace que estos síntomas del colon irritable pues se vean mucho más afectados. Se sobrecarga el sistema nervioso simpático, los movimientos intestinales se alteran, se producen estos enfermos más hinchazón, más meteorismo, más dolor por atrapamiento de flato, más cólicos y más alteraciones también en el estreñimiento, en el colon irritable. Que alterna con periodos de diarrea. Darío, una cosa, ¿también afecta a personas con problemas de vesícula? Sí. Este estrés meteorológico influye de forma indirecta, pero de manera significativa en toda la patología biliar. Esta sequedad pues llega a producir un descenso en la hidratación y estos factores climáticos pues hacen que sea más fácil que se produzcan cálculos, que la bilis por la deshidratación se espesa, se forman más microcristales o pequeños cálculos que quedan atrapados en los conductos y claro, pues pueden provocar un dolor intenso y además pues, estos cambios dietéticos sobre todo comida procesada pues sobreestimulan más esta vesícula biliar ya de por sí un poco dañada. Los vientos fuertes y secos pues esta deshidratación acentúa todos estos síntomas que digo. Y también, fíjate, los cambios de presión, el paso rápido de altas a bajas presiones típicas ahora con los calores, pues alteran la percepción del dolor en receptores internos corporales, con lo cual pues la bilis, además de estar más expensa, se concentra en unas paredes irritadas y pueden producir pues esos dolores y esos cólicos biliares. ¿Y cómo afecta otro elemento meteorológico clave, como por ejemplo el viento, a todos estos problemas que nos estás comentando? Sobre todo el viento seco, el viento fuerte y seco que aumenta la evaporación del sudor sin que nosotros lo notemos y encima bebemos menos agua y expuesto pues va a producir pues cólicos biliares o incrementar el estreñimiento. Si el viento es húmedo, pues el cuerpo regula peor su temperatura porque es más difícil evaporar el sudor de la piel, esto genera fatiga general, facilita brotes de colon irritable y un ambiente muy seco, pues fíjate, de estos vientos secos se secan las mucosas y aceleran la pérdida de agua corporal. O sea, el viento sí que nos afecta. ¿Y la presión atmosférica también les afecta? Sí, si hay una bajada brusca de la presión, que es típica antes de las tormentas, pues los gases que tenemos en nuestro tubo digestivo se expanden dentro del abdomen y esto presiona las paredes intestinales y enlentece el movimiento de las heces, con lo cual pues incrementa el estreñimiento. Y muy sensibles a los cambios bruscos de presión las personas con colon irritable, que irritan las terminaciones nerviosas del intestino y pueden desencadenar dolores punzantes, distensión abdominal, urgencia por ir al baño, y en la vesícula biliar pues también influye porque pueden provocar espasmos en el esfínter de Oddi, en el canal biliar que ya existía previamente, o sea, sí que influye, sí. ¿Cómo afectan los calores del verano a las personas que tienen digestiones pesadas o lentas? Pues fíjate, estas personas que tienen digestiones pesadas, resulta que con el calor hay que dirigir la sangre del estómago a la piel para poder producir vasodilatación, sudar y enfriarnos, pues me dejan sin flujo sanguíneo el estómago prácticamente. Y esto pues hace que esta digestión que era pesada, pues ahora se ralentiza todavía mucho más el vaciado gástrico, y esto pues produce pues una sensación de digestión pesada, el estómago más lento, gases, hinchazón, acidez. Es que esto sí que lo afecta. Y los cambios de presión atmosférica y el viento, pues también, porque activan este sistema nervioso simpático
y esta respuesta de lucha o huida apaga temporalmente las funciones digestivas no urgentes, lógicamente, porque el cuerpo está enfriando, que es lo importante, y detiene el movimiento estomacal, provocando pues náuseas y una sensación de una saciedad precoz. ¿Qué nos aconsejas para tener una buena salud digestiva en verano? Pues mira, te voy a dar 4 consejos. Primero, mantener los horarios de comida relativamente estables. Hay que priorizar las comidas ligeras. Hay que hidratarse de una manera eficaz. Y hay que también cuidar la conservación de los alimentos, mantener esa cadena del frío, respetar las normas básicas de higiene a la hora de manipular los alimentos, para poder prevenir las infecciones digestivas, que bueno, son producidas por las bacterias, pero con este clima las bacterias se encuentran en su momento ideal para proliferar. Pues venga, si te parece, vamos ya con las preguntas cortas. Cuando quieras. A ver, ¿ante qué síntomas debemos preocuparnos y consultar al médico? Pues cuando aparecen síntomas como un dolor abdominal persistente, cuando aparece un sangrado digestivo por vía oral o por vía anal, cuando hay una pérdida de peso involuntaria, cuando el reflujo es muy frecuente y siempre que tengamos un estreñimiento que dure más de 4 días. ¿Existe algo conocido como el golpe de calor digestivo? Sí. Y además eso se traduce por una diarrea repentina, porque este estrés térmico altera el funcionamiento y el ritmo y el tránsito intestinal, produciendo pues esa posible diarrea. Qué mala pinta tiene eso. ¿Por qué notan tanto estos cambios las personas que les han quitado la vesícula? Pues porque hay, y lo notan, está descrito el síndrome post-colecistectomía, que son gases, dolor, distensión abdominal, una digestión más difícil, porque aumenta mucho la presión del esfínter de Oddi, que es el que da entrada a la salida de la bilis, no llega, y también se produce una inflamación intestinal por esa digestión lenta. ¿Las bacterias buenas de nuestra microbiota intestinal también sufren golpes de calor? Sí, las bacterias por exceso de calor, nuestras bacterias buenas entran en desequilibrio por el estrés térmico y el intestino puede volverse más sensible frente a estas infecciones, por ejemplo, las salmonelas o el campylobacter o las intoxicaciones alimentarias. Pues muchísimas gracias, Darío Fernández. La verdad es que nos ha quedado todo clarísimo y el cuidado que tenemos que tener en verano con nuestro aparato digestivo. Buenas noches, un abrazo, Bea. Muy buenas noches, nos vemos la próxima semana y nosotros también nos despedimos a esta hora de Los Ponedores a las 5:52, no hasta la próxima semana, hasta mañana. A partir de la 1:30 de la madrugada estaremos por aquí dando guerra de nuevo hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE, un programa que, por cierto, en 7 minutitos está ya con todos vosotros. De momento os dejamos con ellos, gracias por acompañarnos una noche más y que tengas feliz jueves. Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual. Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca por tu amor. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que yo te di por perdida. Ojalá poder exceder a mi mente y que no le dé por ti. Pero ¿qué quieres que le haga, baby? No te voy a mentir. Un minuto, cada segundo, y llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar. venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Escuchas Poniendo las calles.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido hasta el 16 de agosto. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Elige 950 gramos de filetes de pollo a 5,59 y ahorra un 18%. Y 10 helados sándwich nata a 2,29 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Si te gusta el deporte... Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Línea editorial. Cadena COPE. Llegó el día, el primer eclipse total visible en España en más de 100 años. El último el 17 de abril de 1912, 2 días después del hundimiento del Titanic, solo pudo verse unos segundos y en una pequeña franja del noroeste peninsular. Las condiciones son mucho más favorables en esta ocasión y lo serán aún más para el próximo eclipse visible desde partes del sur de España el 2 de agosto de 2027. No queda ahí la cosa. A estos dos eclipses les seguirá un eclipse anular en enero de 2028, en el que el Sol por tercera vez en unos meses volverá a verse cubierto por la Luna, aunque ya no de forma completa. Presenciar un eclipse de Sol es un privilegio poco frecuente en la Tierra y resulta todavía más extraordinario desde una perspectiva cósmica.